bajo el manto de las majestuosas montañas que abrazaban al pequeño pueblo colombiano de Santa Lucía, se cernía una sombra que amenazaba con engullir a todos sus habitantes. La espiral de terror se expandía de manera implacable y cada día traía consigo una nueva manifestación de horror que empujaba al pueblo al borde de la locura. Una mujer había sido encontrada sin vida en su casa, rodeada por gatos negros que aullaban como heraldos de la muerte. Otro vecino, atormentado por terrores indescriptibles, se había colgado en el granero, su rostro deformado por la agonía. Además, una plaga de langostas descendió de los cielos, arrasando los campos y condenando al pueblo a la hambruna y la desesperación. El detective Martín Gómez, experimentado en casos de lo paranormal, había sido llamado por la policía para desentrañar el misterio que envolvía a Santa Lucía. Desde el momento en que llegó al pueblo, sintió que la atmósfera estaba impregnada de un horror palpable, como si las sombras mismas se hubieran materializado para atormentar a los habitantes. Su investigación lo condujo al sombrío convento de las Hermanas de la Penumbra, una construcción antigua de piedra cubierta de musgo que se alzaba sobre un acantilado y cuyo aspecto parecía haber absorbido la maldad de siglos. Las historias susurradas sobre el convento eran tan inquietantes como las que envolvían al pueblo. Se decía que las hermanas eran guardianas de secretos oscuros y que practicaban rituales prohibidos en las horas más oscuras de la noche. Pero Martín estaba lejos de anticipar lo que descubriría en su interior. Al traspasar las antiguas puertas del convento, fue recibido por una hermana anciana y encorvada, cuyos ojos parecían ser abismos sin fin. Su voz, aunque suave, resonaba con una malévola melodía que dejaba una huella de temor en el alma. ¿En qué podemos ayudarte, detective?, preguntó la hermana, una sonrisa enigmática jugueteando en sus labios. El interior del convento era un laberinto de sombras y susurros, y las pinturas religiosas que adornaban las paredes parecían observarlo con ojos que contenían secretos insondables. La atmósfera era asfixiante, como si el mismísimo diablo caminara entre ellos. Días se convirtieron en noches mientras Martín interrogaba a las hermanas. Todas negaron cualquier conocimiento de los eventos sobrenaturales que asolaban al pueblo. Sin embargo, su atención se centró en una monja joven llamada Isabela, cuyos ojos verdes irradiaban un brillo siniestro y cuya incomodidad se hacía cada vez más evidente. Decidió seguir a Isabela una noche cuando ella se retiró al interior del convento. En una oscura madrugada, Martín siguió a Isabela hasta una habitación secreta en el sótano del convento. Al entrar, quedó petrificado ante la visión grotesca que se presentó ante él. La sala estaba iluminada por velas y un grupo de monjas estaba arrodillado ante una estatua monstruosa de un ser con cuernos retorcidos, alas extendidas y ojos que parecían reflejar el abismo mismo. Las monjas entonaban un cántico en un lenguaje incomprensible, mientras la estatua cobraba vida gradualmente. El aire se volvió más denso y un escalofrío recorrió la columna de Martín. La presencia demoníaca llenó la estancia. De repente, Isabela se giró hacia él, sus ojos brillando con una oscuridad impenetrable. «Bienvenido, detective Gómez», susurró con una voz que heló su sangre. «Has llegado al lugar adecuado en el momento adecuado». Las monjas se movieron en silencio para rodear a Martín, exigiéndole que entregara su arma antes de continuar. Atrapado en una pesadilla que parecía no tener fin, obedeció con resignación, sabiendo que había cruzado un umbral del que no habría retorno. La estatua demoníaca comenzó a moverse lentamente. Sus ojos de obsidiana
se clavaron en Martín. El cántico de las monjas se intensificó y el detective luchó por mantener su compostura mientras la habitación se llenaba de una oscuridad abrumadora. La escena se desarrolló con un ritmo lúgubre y tortuoso, como una pesadilla de la que no se podía despertar. Martín comprendió poco a poco que la estatua que adoraban las monjas era el mismísimo Satanás en su forma más pura y aterradora. La oscuridad lo envolvía y la certeza de su perdición lo atormentaba. Finalmente, en un crescendo de horror que heló su sangre, Martín entendió que no había escapatoria. La presencia demoníaca lo arrastró hacia la perdición mientras las monjas entonaban el cántico del mal con un fervor demente. El detective Martín Gómez había llegado al núcleo del horror y su destino funesto estaba sellado en ese oscuro rincón del convento de las Hermanas de la Penumbra. La escena final se desvaneció en un abismo de terror insondable y la oscuridad triunfó en ese rincón remoto de las montañas colombianas. Martín Gómez se convirtió en una víctima más de las fuerzas sobrenaturales que acechaban en Santa Lucía, y el pueblo quedó atrapado en un ciclo eterno de pesadilla, condenado a pagar un precio eterno por los oscuros secretos que habían emergido del abismo.